mañana inició como todas las demás. Por un segundo creí que se me había hecho tarde pues el día estaba más iluminado de lo normal, sin embargo al ver el reloj noté que era la misma hora de siempre. Era más que obvio que había amanecido demasiado limpia la ciudad. A pesar de eso, tuve que tomar mi uniforme para alistarme a la escuela. Bajé a la sala para desayunar, mis padres y mi hermano mayor Tristán estaban desayunando ya. Él llevaba más prisa por ir a la universidad. Yo tomaba la calma y desinterés de un preparatoriano de 15 años por acudir a la escuela. Aunque me gustaba ir por mis amigos, siempre prefería tener un día de descanso. De fondo escuchábamos y veíamos las noticias mientras teníamos una pequeña conversación en familia. Y retomando los recientes acontecimientos que están pasando en África, las organizaciones de los países que anualmente destinan millones de dólares y euros para el desarrollo del crecimiento han iniciado una nueva petición para enviar científicos al continente e investigar qué es lo que sucede. Recientemente el número de decesos en la población africana ha incrementado un 30% en los últimos 3 meses. Aunque los reportes de periodistas indican que se debe a un virus, no se ha sabido descifrar qué tipo es, y con la entrada de los científicos a territorio africano y los estudios correspondientes se intentará dar con el epicentro antes de que pueda expandirse y terminar en una pandemia. Fue lo poco que pude escuchar de las noticias pues el tiempo para partir había llegado. Como de costumbre, mi madre me encaminó al transporte. Al llegar a la escuela todo fue como de costumbre. Risas y pláticas por todos lados. En mi salón las cosas iban bien, para ser un grupo de 50 alumnos éramos muy unidos, aunque ya comenzábamos a ver algunos que tenía ideas y comportamientos diferentes a otros, nuestra amistad era buena. Y como en todo grupo de amigos también había el problema del amor. Estaba enamorado de Aranza, una linda chica de piel canela, aunque yo la veía con esos ojos de enamoramiento, ella jamás me vio como otra cosa más que como un amigo con una actitud pesada y llevada, tanto al grado de considerarme un amigo para golpearme que para abrazarme. Y el ambiente era, bueno, era el mismo de siempre, hablar de cualquier cosa, trabajar en las horas de clase, juntarnos en los recesos, ir a parques y lugares interesantes cuando salíamos temprano. Esa era la rutina desde la primera vez en que todos nos hicimos amigos. Pasaron pocos meses, y mucho había cambiado a pesar de no notarlo. No solo hablaba en la cuestión de la escuela, sino en el mundo entero. Las noticias se incrementaron con el pasar de las semanas y meses. Aquel virus se propagó poco a poco en el otro lado del mundo. Todo lo decían en las noticias. Según logré entenderlo, aquel virus había salido de las tribus africanas que cometían canibalismo, los cuerpos descompuestos y las partes tan sucias como el cerebro resultaron ser lo que provocó que dicho virus enfermara a los caníbales, y estos a su vez infectaron a otras personas, algo que pronto terminó devastando el continente. Se trató de tomar un control rápido de la situación comenzando a preparar vacunas y parar la infección, pero poco sirvió, el virus fue tan rápido que incluso mutó en tan solo 2 meses. El virus se dividía en 3 fases. La primera eran los síntomas. La falta de aire por la parcial destrucción del sistema respiratorio, debilitamiento y cansancio extremo por la falla en el sistema inmunológico. Diarreas y fuertes dolores de estómago por la falla del sistema digestivo. La segunda etapa era la muerte. Al tener los sistemas más importantes comidos por la bacteria, estos dejaban de funcionar y con ella la muerte. Las más comunes se convirtieron en asfixia y desgarros anales debido a tantas veces en que se defecaba producto de las diarreas, y en ella había especial énfasis en que los intestinos delgados y gruesos reventaban por tanto esfuerzo, así como la falla en el páncreas para poder producir bilis. Sin embargo, la bacteria mutaba y reemplazaba los funcionamientos de estos aparatos, pero por así decirlo, ahora era dicha bacteria la que controlaba el cuerpo, por ello, las personas podían seguir sintiendo hambre, su sistema locomotor se mantenía totalmente estable, podía moverse, correr, brincar pero muy lento debido a que la persona seguía teniendo los cansancios extremos. Y de eso trataba la tercera y última fase.
La persona moría por las fallas en su cuerpo, pero una vez la bacteria ocupaba a voluntad la función del cuerpo, este regresaba de la vida en un estado de ausentismo, pues al morir, el cerebro fallaba y dejaba de funcionar, y al volver a la vida, la bacteria, el único ser vivo dentro del cuerpo, tomaba el control de las personas, potenciando su hambre por cualquier otro animal que tuviera los mismos componentes que el cuerpo donde la bacteria había nacido, el cuerpo humano. El virus se transmitía entonces en la saliva y en la sangre, si algún infectado te atacaba, si te caía saliva o sangre en una herida o parte abierta como boca o ojos, sería cuestión de poco tiempo para que murieras y regresarás transformado en una de esas cosas. Y así fue como los zombies dejaron de ser solo unos personajes de películas y ficción. A pesar de los intentos de las organizaciones de la salud por frenarlo, todo se vino abajo. Inmediatamente Europa y Asia cerraron las fronteras. España, Portugal, Francia e Italia enviaron sus flotas navales para evitar la entrada de posibles infectos, pero ellos eran más de lo que se esperó y pronto lograron entrar a territorio europeo huyendo de aquel virus. Muchos estaban totalmente libres, pero los pocos infectados fueron la ficha de dominó que derrumbó la figura. Europa pronto comenzó a presentar casos, con ella le siguieron los países euroasiáticos y a través de ellos el virus llegó a Asia. América y Oceanía pronto prohibieron el ingreso de cualquier persona de esos tres continentes a cualquier país, incluso se prohibió la repatriación, pero quienes tenían familias en esos lugares protestaron contra los gobiernos para dar autorización de abrirles las fronteras. El regreso de americanos procedentes de Europa fue el declive total para nuestro continente. Aunque por suerte se logró contener la epidemia total, no fue mucho el tiempo que pasó para que la economía mundial colapsara cuando el dólar y el euro cayeron, y con ello el descontrol mundial. Inmediatamente China, la segunda economía del mundo, intentó salir al rescate implementando su moneda como la más importante, pero los bloqueos comerciales de medio mundo a su país no le dejaron otra opción que la guerra para introducirse como la nación líder del mundo. Estados Unidos no se quedó con los brazos cruzados y pronto envió barcos para impedir el posible expansionismo. Rusia y Corea del Norte fueron en apoyo de China. Ante la entrada de Rusia, la OTAN confirmó su participación en este conflicto. China, Rusia ni Corea llegaron nunca al enfrentamiento directo con Estados Unidos, pues una guerra entre los cuatro significaba la destrucción total. Rusia invadió Europa para demostrar que ellos estaban mejor capacitados para frenar la inmigración al continente. Con la guerra hubo aún más devastación y se perdió gran control de los inmigrantes africanos infectados. Rusia solo entendía con el idioma bélico el salvar al continente. La guerra entre la OTAN y Rusia fue una masacre total para ambos bandos. Los refugiados intentaron huir entonces hacia América. Europeos, africanos y asiáticos a diario buscaban entrar en nuestro continente. Estados Unidos y Canadá se los negaron, pero no los gobiernos de Latinoamérica. Una cosa era aceptar la entrada de otros latinoamericanos a su tierra, pero no de estos inmigrantes. Entonces, en Latinoamérica comenzó una guerra civil para derrocar a los gobernantes tan incapacitados de frenar la entrada de personas peligrosas a nuestra tierra. Guerra mundial, guerra civil, una pandemia con un virus que traía a la vida a muertos e infectaban a los vivos. No se necesitaba ser inteligente para saber que estábamos al inicio del apocalipsis. Si no nos metaban bombas nucleares que pronto se podría usar, lo harían aquellos infectados. En el continente el problema no eran los zombies, sino las guerras. Temíamos que a Estados Unidos se le ocurriera meterse en ese conflicto, pero por suerte ellos estaban solo enfocados en su guerra y sus problemas internos, siendo el país que comenzaba a tener infectados por la entrada ilegal de tantos de ellos. Mi país tuvo que afrontar la guerra y afrontar sus problemas internos. Envió tropas a la frontera con Estados Unidos para evitar la entrada de posible gente infectada que huía de una posible destrucción en el país del norte, y ahora también tenían que afrontar la guerra civil. Prácticamente, ningún lugar era seguro. Los africanos intentaban huir de su continente infectado aún en guerra. Los europeos huían de los infectados y de la guerra a un país con problemas de estabilización, en crisis y debilitado. Los estadounidenses huían de una guerra y de una pandemia a una región en guerra civil.
Los latinoamericanos no teníamos a dónde ir, y por ello luchaban para que esta tierra fuera segura solo para nosotros. En Sudamérica las cosas no marchaban nada bien tampoco, eran el epicentro de la guerra. Chile y Argentina habían sido los primeros países en rebelarse a sus gobiernos, de ahí le siguieron Brasil y Venezuela, inspirados por sus vecinos. Colombia tomó las armas y se revolucionó. Bolivia y Perú entraron en un conflicto político, pero sus pueblos se unieron y derrocaron a ambos gobiernos con ayuda mutua. Ecuador también salió de entre las sombras. Solo Uruguay era el país más estable de la región, pero sus vecinos los terminaron arrastrando a la guerra, derrocando su gobierno y provocando caos en el país. Un problema provocó otro. Las cosas no marchaban para nadie bien en el mundo. Habían quitado la luz en mi país, únicamente los privilegiados eran quienes tenían acceso a ella, por ello se perdió rápidamente la comunicación con la intención de bloquear a los opositores, pero eso solo provocó más euforia para potenciar la guerra. Si bien nosotros y Centroamérica no estábamos entrando en una guerra definitivamente, sí teníamos que seguir lidiando con los problemas de seguridad característicos. A pesar de que el mundo se estaba yendo a la mierda, a los demás parecía importarles poco eso, solo el dinero era lo que importaba. Los días pasaron lentamente desde que todo había cambiado. Las clases aquí continuaban siguiendo, aunque sin más luz que la del sol. No había toques de queda como en el sur del continente. No había ensayos para resguardarnos en búnkeres nucleares como en Estados Unidos. Así que no todo podía estar tan mal en mi tierra. A pesar de escuchar aviones militares día, tarde y noche, intentaba sobrellevar mi vida como todos los demás. Pero cuando los problemas se intensificaron, todo terminó yéndose a la mierda definitivamente. Las escuelas cerraron. Y sentado en el gimnasio veía a mis amigos y compañeros irse. No sabía si algún día podría volver a verlos. Tan solo una mirada y un gesto como despedida. Y cuando los padres de Aranza llegaron por ella y me miró, perdí la poca esperanza que tenía para poder afrontar el problema. Aquel día nublado y en oscuridad fue la última vez que la vi, que vi a un amigo, a un compañero, a un profesor, a mi escuela y a la vida que tanto amaba. Cuando la cuarentena llegó al país hubo muchos cambios. Veía militares por todos lados afuera de la casa. Haciendo patrullajes, siempre armados. Cuando salía con mi madre a comprar comida miraba con miedo y esperaba que no pasara nada malo. Las tiendas de abarrotes habían quedado sin comida, solo había croquetas, ni siquiera había comida para gato y teníamos que ir sí o sí al supermercado a comprar provisiones. Y así pasaron los meses desde entonces. La estadía en mi casa era aburrida. Sin internet, sin luz, sin televisión, sin nadie con quien hablar. La economía en mi familia estaba equilibrada con toques de pobreza. Mi padre seguía trabajando y le seguían pagando sin recortes, pero cuando Alemania cayó y Estados Unidos devaluó aún más el dólar, las cosas se vinieron abajo. Mi padre fue despedido de su trabajo y con todo el dinero de los ahorros lo invertimos en comida enlatada para intentar sobrevivir por más tiempo sin comida caducada. Lo que sabíamos era gracias a los pocos periódicos que aún seguían imprimiendo, pero eso también pronto acabó. Por las tardes veía a los aviones del ejército volando sobre nosotros, volaban muy bajo, las ventanas de mi casa se temblaban cuando ellos pasaban. Con los días pasando y mi paciencia acabando poco a poco fui imaginando un mundo mejor, donde pudiera volver a salir y vivir un día más mi vieja vida, cuando era feliz y lo sabía. Un día, en plena tarde nublada, las luces regresaron. No puedo describir la alegría que eso causó en nosotros, incluso escuché a los vecinos celebrar y alegrarse. Lo primero que hicimos fue encender la televisión para saber qué era lo que estaba pasando, o al menos intentar saber si ahí existían los noticieros. Cuando la televisión fue encendida estaban justamente en ese canal, mejor dicho, todos los canales disponibles estaban transmitiendo un discurso del presidente de nuestro país. Las bocinas de las calles sonaron dando indicaciones que se encendieran las televisiones, radios o computadoras únicamente para escuchar el mensaje, pues una vez terminado todo volvería a apagarse de forma indefinida.
Concentrados en él, el presidente miró a la cámara desde lo que parecía ser un búnker, y firmemente nos habló. Hombres y mujeres. Soldados y rebeldes que hoy luchan en todo el frente de batalla. Guerrillas que continúan defendiendo la soberanía nacional. A los jefes y corresponsales de guerra. A nuestro pueblo civil incomunicado. A la ciudadanía que continúa intentando estabilizar esta dura crisis que nos está devastando. En nombre de nuestro gobierno, y de nuestro partido. Les saludo en esta fecha, 15 de agosto del 2024, y espero tengan un buen día en compañía de amigos y familiares. El motivo de este mensaje es claro, informarles a ustedes los acontecimientos que están ocurriendo en el mundo y que ustedes han estado desinformados. La guerra y la presión de las potencias extranjeras sobre nosotros nos están afectando. Estados Unidos está debilitado y envía a nuestros hermanos en su territorio para librar su guerra, teniendo también que acudir nosotros a vender materias primas para ayudar a la estabilización de nuestra tambaleante economía. Las potencias contrarias a Estados Unidos, China y Rusia, piden dejar de seguir armando a Estados Unidos con nuestra gente y materias, de lo contrario, habrá consecuencias así a nuestro territorio y soberanía, a pesar de los grandes intentos de nuestro ejército por frenar la cruel e injusta guerra civil que está azotando nuestro país, defendiendo la independencia y libertad de la patria con sus vidas. Por ello no podemos quedarnos con los brazos cruzados, la población ahora está huyendo de los problemas en el norte de nuestro país, y vienen a resguardarse hacia adentro con la intención de salvarse de la guerra y de los infectados estadounidenses que cada vez más intentan penetrar en nuestro territorio. Pero más allá de nuestras selvas en el sur del país una nueva amenaza se asoma. Los gobiernos derrocados de Sudamérica han alertado del surgimiento de un ejército rebelde en sus territorios, ejército que continúa luchando contra las fuerzas armadas que velan por la seguridad de sus ciudadanos. Ejército que mantiene una idea expansionista en todo el continente. Nuestro gobierno ya ha hablado y se ha mantenido firme ante el rechazo de dicho grupo, con nuestro país ayudando a Estados Unidos y ellos en guerra, garantizamos que no podremos recibir ayuda militar de su parte para librarnos y dispersar a este grupo. Por ello, hemos dado la orden a nuestras tropas de comenzar a preparar la defensa de nuestro país en caso de que ellos logren avanzar más allá del territorio sudamericano. Quienes gusten enlistarse para reforzar nuestra patria pueden acudir a los módulos de reclutamiento más cercanos de su entidad. Muchas gracias. Inmediatamente todas las luces se apagaron de nuevo y en todo el vecindario comenzaron a escucharse abucheos y gritos de enojo. ¿Qué era lo que pasaba en Sudamérica? ¿Realmente aquel grupo del que se hablaba era un grupo que intentaría expandirse por todo el continente como nuestro presidente quería hacerlo creer, o era un grupo que quería liberar nuestra región de tanta corrupción y arrodillamiento hacia Estados Unidos? Fuera lo que fuera, temía que aquello pudiera algún día llegar a nuestro país. El día siguiente mi mamá y yo salimos de nuevo al supermercado. En el camino miraba a través de la ventana del auto una gran concentración de personas, parecía que se estaban manifestando. Veía en sus pancartas leyendas pidiendo justicia, rechazado la guerra, la corrupción, pidiendo al actual gobierno renunciar, pedían democracia, mejor control en la entrada de inmigrantes al país, medicina y hospitales gratuitos en estos tiempos de pandemia. El presidente solo había hablado de la guerra, pero no de eso, creía que quería despistar ese tema porque era algo que el gobierno no estaba controlando, y teniendo una población difícil sería un error decir la verdad, pero quizás si lo decía podría haber más cuidados por parte de todos para evitar terminar como Estados Unidos. También había evadido la cuestión de la guerra entre Rusia y el resto de Europa, ¿cómo estaría siendo allá? El segundo continente más infectado del mundo, en medio de una guerra, con un disparo de inmigrantes entrando y saliendo de ahí. Suponía que si Alemania llevaba meses derrotada, muy seguramente el resto de Europa estaría ya bajo control ruso, o al menos una gran porción del continente. Estados Unidos, China y Corea del Norte, ¿qué sería de esa guerra? Sabía perfectamente que los estadounidenses estaban perdiendo, pero ¿contra quién? ¿China? ¿Corea? ¿Rusia? Había muchas incógnitas que me gustaría conocer la respuesta, pero lamentaba que apenas si supiera un poco de lo que pasaba en mi país. Estábamos formados para pagar por las cosas, miraba alrededor viendo a la demás gente.
Veía el cansancio, el estrés y el agobio en sus rostros. Escuchamos el grito de dolor a unos metros de nosotros. Un hombre gritaba y se echaba al suelo gritando y llevándose las manos a la cabeza, jalando fuertemente su cabello. Mi madre me jaló atrás de ella mientras toda la demás gente se alejaba asustada. Los gritos del hombre seguían escuchándose por varios minutos. Los soldados entraron alertados por el personal del supermercado. Cuidadosamente sacaron al hombre de ahí, hubo silencio y algunas personas se acercaron a la entrada, los gritos cesaron cuando detonaciones se escucharon. Después solo hubo silencio. Todo fue más rápido después de eso, todos caminaban más a prisa, algunos se formaron sin terminar de hacer las compras y los cajeros atendían más rápido. Mamá y yo salimos del supermercado a toda prisa directo al estacionamiento. De regreso noté que ella estaba impacientada por poder llegar a casa, yo por mi parte más bien estaba algo nervioso, pues a pesar de tener solo 15 años sabía que era lo que había pasado. Al regresar a casa mi mamá le comentó eso a mi papá, claro que todo a escondidas de nosotros, y él le dijo que lo mejor sería que solo él y ella fueran mientras nosotros nos quedábamos en casa. Tras aquel día todo comenzó a cambiar de nuevo. Ahora notaba que había más control del ejército sobre la población. Los aviones seguían volando. Las calles y casas seguían a oscuras. Las guerras y la infección estaban a la vuelta de la esquina. Me preocupaba mucho de lo que pasaba. En esa situación dejé de ver muchas cosas importantes en mi vida. El hecho de que también me veía cambió a ser más importante a qué tal estaba mi estado de salud. Y así fue como siguieron pasando los meses, todo en total aburrimiento. No tenía idea de qué era lo que seguía pasando en el mundo. Si ya habría cura contra el virus. Si las guerras ya habrían terminado. Si nuestro país podría volver algún día a ser lo mismo o algo mejor de lo que era antes de esto. ¿Qué nos alcanzaría primero, la guerra o el virus? Desperté entonces alarmado por fuertes ruidos en la sala. Rápidamente bajé para ver qué era, creí que alguien había entrado a robar a la casa. Al bajar, me llevé una escena que me dio miedo. Mi madre estaba en el suelo, sangre salía de su cuello y ella se retorcía, mi papá y mi hermana estaban peleando con un tipo que parecía estar muy agresivo, quise atacarlo también al entender que él le había provocado eso a mi mamá, pero decidí ayudarla con lo que pudiera antes de que fuera tarde. Me agaché y le quité un poco la mano de su cuello para saber qué tan grande era la herida, pero solo vi sangre. Rápidamente fui a buscar algo como una venda. Recordé que tenía algunas de mis prácticas de fútbol en la escuela, pero mi preocupación recaía en que estaban sucias, sin embargo no pensé por mucho en eso. Al regresar noté que mi hermano y papá ya había acabado con el hombre y atendían a mi mamá. A mi padre le entregué la venda y mi hermano fue por agua para limpiar el cuello de mi mamá. Pero nuevamente aquel hombre se abalanzó sobre mi hermano, rápidamente fui a ayudarlo pero mi papá me detuvo. Quédate con tu madre y limpia la sangre, me dijo. Obedecí inmediatamente y comencé a limpiar a mi madre. Necesitaba el agua para poder ver dónde era la herida. Al girarme, vi que el hombre mordió a mi padre en su mano mientras él le hacía una llave. Papá se quejó del dolor y mi hermano continuaba golpeándolo en el rostro. Necesitaba sí o sí tomar una decisión. Si me paraba iba a ayudarlos a ellos dos, mi mamá podría seguir perdiendo sangre y morir, pero si me quedaba, corría el riesgo de que ese hombre lograra acabar con mi hermano y papá, pues por lo que veía, el hombre parecía no sentir dolor ni cansancio. Tomé la decisión que consideraba correcta, si el hombre los mataba a ellos dos, nada se interpondría en que acabara conmigo y con ella. Me puse de pie, tomé rápido un cuchillo de la alacena y se lo di a mi hermano. Mátalo, le dije. Mi hermano obedeció presionado por los quejidos de dolor de mi padre. Enterró el cuchillo en la frente. El hombre dejó de moverse y de morder a mi padre, solo se desvaneció en el suelo. Inmediatamente, mi hermano tomó un vaso y lo llenó con agua para ir con mi madre. Mi padre, a pesar de estar sangrando demasiado por la mano, poco le importó esto y se aproximó con ellos. Entre los tres comenzamos a ayudarla a ella. Las lágrimas comenzaron a salirme cuando noté que ella se movía casi nada y solo emitía ensordecidos quejidos. Tristán, Daniel. Escuchen, deben irse, nos dijo mi padre apartándonos un poco de mi madre.
¿Qué? Preguntó mi hermano tratando de regresar a ayudar a mi madre. Sé que es complicado de entender, y lo será. Pero no puedo arriesgarlos a ustedes. Ese hombre sabemos perfectamente que ya no era humano, nos atacó directamente, sin siquiera amenazarnos o algo, creo que saben lo que significa. Pero no podemos dejarlos, mamá está muriendo, podemos salvarla y cada segundo que discutimos es un segundo que ella pierde. Tristán habló enojado a mi padre. Deben hacerlo, hijos. Recuerden, fase 2. Muerte. Fase 3. Regresan totalmente distintos a lo que eran. Tristán dejó de forcejear y se miró a los ojos con mi papá. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Llévense el auto y vayan a un lugar lejos de aquí. A otra ciudad tal vez, llévense todo, la comida, el agua, ropa, lo necesario. Ambos siguieron mirándose y Tristán asintió. ¿De acuerdo? Inmediatamente se puso de pie y comenzó a empacar. Yo me quedé ahí viendo cómo mi madre ya dejaba moverse por completo. En tan solo un par de minutos mi hermano ya había terminado de arreglar las cosas. Daniel, sube y empaca ropa. Pero yo, Sube ahora mismo. alzó la voz. No quería hacerlo, quería quedarme con mi madre, pero al final decidí obedecer a mi hermano y a mi padre, teníamos que salir de ahí rápido. Mientras subía las escaleras, comencé a escuchar muchos gritos de pánico afuera de la casa, me asomé por la ventana y vi a muchas personas corriendo y algunos automóviles manejando a toda velocidad. No tenía cabeza para asimilar lo que estaba pasando ni para imaginarlo. Simplemente llegué a mi pieza. Descargué mi mochila de libros y comencé a llenarla de tanta ropa como me fue posible. En mis bolsillos metí ropa interior y regresé. No se detengan hasta no estar en un lugar seguro. Mi padre le entregó a Tristán las llaves del auto. Ahora es su momento. Mi hermano las tomó y ambos se abrazaron. Llorando corrí a unirme a ellos. Los amo, mis hijos. Cuídense mucho, manténganse siempre unidos. Mi hermano se separó de mi padre pero yo continué aferrado a él. Tristán tuvo que separarnos pues ninguno de los dos lo hacía. Casi arrastrándome me llevó al auto y me subió. Él entró y lo encendió. Me pegué a la ventana aún llorando por ver a mi padre tan lejos de mí a pesar de estar a tan pocos metros. El coche comenzó a andar y yo no me quité de ahí. El vecindario estaba hecho un desastre, la gente huía escapando de más cosas como esas. Gritos. Vehículos. Y lo único que me hacía mal era despedirme de las dos personas que más amaba en mi vida. Pasamos en la carretera con dificultad, seguían habiendo muchos más vehículos que intentaban irse. Tristán en todo momento permanecía atento, y yo estaba recargado aún en la puerta viendo los carros que pasaban. Veía familias enteras. Parejas. Niños. Ancianos. Me preguntaba a dónde iban, a dónde íbamos nosotros, qué pasaría con todos. ¿Qué habría llegado primero, la guerra o el virus? Ya estaba la tarde sobre nosotros. Desde varios kilómetros atrás que todo estaba muy tranquilo, solo con un pequeño problema, la carretera estaba llena de coches abandonados, teníamos que conducir con mucho cuidado si no queríamos chocar. No había nada de ruido, estaba un poco inquieto con el silencio, creí que podría tratarse de una trampa de bandidos para asaltarnos, pero no pasaba nada, ambos nos preguntábamos qué era lo que estaba pasando en realidad. Más horas pasaron y llegó la noche. Tristán se aparcó entre todos esos vehículos y apagó el coche. Tenemos que descansar por hoy, mañana seguiremos hacia otro lugar, el problema es que no sé a dónde ir, ni siquiera tengo idea de dónde estamos. Creo que lo mejor que podemos hacer es ir al sur, ahí es más seguro en caso del virus, pero también se vuelve peligroso por la guerra, si esos rebeldes logran llegar al país habrá muchos problemas que afrontar, él y yo estábamos en la cajuela abierta cenando algunas latas con sopa de verduras. Daniel. Sé que esto es muy difícil, lo que acaba de pasar con nuestros padres y con lo que pasa en el mundo, y ahora no tenemos nada más que a nosotros y este vehículo para continuar, por ello debemos estar juntos en cada momento, no separarnos y buscar la forma de sobrevivir, también habrá muchas cosas que tendremos que cambiar. Entiendo. Tenemos que encontrar alguna persona que pueda ayudarnos o guiarnos, o tan solo un mapa para saber dónde estamos, así podría pensar en algo mejor.
Creo que hasta no encontrar algo así tendremos que seguir el camino, ya llegará algo. Y lo que ahora preocupa es saber qué tal está la población, si no tienen alguna psicosis por lo que está pasando y si es seguro acercarse a ellas, pero a cómo está el mundo creo que la respuesta es obvia. ¿Tú crees que esto algún día puede acabar y que todo regrese a la normalidad? Le pregunté cabizbajo. No lo sé, espero que sí, no pierdo esperanzas de que esto acabe, pero sé que jamás regresaría nada a la normalidad, queramos o no, tendremos que adaptarnos a este mundo y al mundo que se vendrá después. Él pasó su brazo sobre mi hombro. Todo estará bien, Danny. Mañana encontraremos la forma de poder estar seguros, después el tiempo dirá qué es lo que pasará. Ambos continuamos cenando y después nos acostamos a dormir. Pero era claro que yo no pude hacerlo, solo veía el cielo con mucho miedo y dudas en mi cabeza. Extrañaba a mis padres, extrañaba mi casa, mi escuela, a mis amigos, incluso hasta a los profesores que detestaba los extrañaba. Quizás si hubiera salido con una fotografía de alguien que amaba podría sentirme un poco mejor, pero solo había recuerdos en mi mente. Pensé que en qué podría pasar ahora, ambos solo seguiríamos hasta que el tanque del coche se vaciara, y de ahí nada estaba claro, el futuro incierto era lo que me daba miedo. En la mañana desperté sintiendo el movimiento del coche, seguíamos yendo por la misma carretera con autos, solo que estos ya habían disminuido en cantidad. Quizás estábamos cerca de un lugar con más gente, un refugio o algo así. Entonces a lo lejos divisé un par de hombres con camuflaje verde pixeleado y una camioneta estacionada a su lado. Era el ejército. Nos llevaron a un lugar más adelante y escondido entre los árboles, y efectivamente, era un refugio. Familias enteras moraban ahí, algunas personas estaban inexpresivas, pero la gran mayoría parecía felices de estar ahí. Nos ofrecieron una tienda para los dos, Tristán entregó las comida que llevábamos y al coche le quitaron el tanque de combustible. Ahí pasamos varios días. Era cómoda la estancia ahí a pesar de ser tan reducido el espacio. Me sentía seguro rodeado de tanta gente, y por a diario llegaban poco más. En pocas semanas tuvimos suficiente población como para poder formar una pequeña colonia en el lugar. Era un refugio en pleno campo abierto, estimaba al menos 500 personas en su máxima población, pero con ello pronto llegaron los problemas. El ejército hacía todo lo posible para mantener a salvo el lugar, sabía que ellos estaban aparte del gobierno, o quizás esperaban que se abriera un lugar más seguro para nosotros, pero conforme pasaban los días notaba que había más dificultad para mantenerse, y más importante, para alimentarnos a todos. Un día estaba en los baños cuando escuché las botas pesadas de dos de los soldados. ¿Qué es lo que se tiene en mente, teniente? Prácticamente el cuartel nos ha abandonado, tenemos un problema por el número de personal activo aquí, y los problemas que están pasando afuera de este lugar, eso es el problema. ¿Qué podemos hacer? No creo que sigan enviando más soldados aquí, el ejército entero está dividido, la mitad en el norte combatiendo a los infectados, y en el sur a la espera de la Federación. Estamos solos, y si nos consideran como desertores este lugar y los civiles van a desaparecer, tenemos que encontrar una forma de poder mantenerlos seguros a ellos. La comida está escaseando ya, estamos recibiendo más gente de lo que esperábamos, el riesgo de la hambruna es el mismo riesgo que el de los infectados que ya han entrado y vagan libremente por el país. Queramos o no, tenemos que recurrir al reclutamiento de civiles para poder ir a por más comida y aumentar la seguridad. Pero la población aquí está muy afectada, tenemos más niños, mujeres y ancianos que hombres aptos. No podemos enlistarlos a ellos en esos estados, es peligroso tanto para ellos como para el resto. En estos tiempos tan difíciles toda persona que pueda cargar y disparar un arma está apta para enlistarse, es el único camino. Los soldados salieron del baño y yo me quedé ahí unos minutos más sorprendido por lo que acababa de escuchar. Nervioso e intentando pasar desapercibido regresé con mi hermano, no quise decirle nada por miedo, y por ello simplemente quedé en silencio el resto del día. 2 días más tarde llegó el momento que cambiaría todo. Ese día, todos estábamos afuera. Mi hermano y yo estábamos mirando el campo cuando uno de los soldados habló a través de una bocina. Esperamos estén teniendo un buen día. El motivo de este anuncio es rápido y sin rodeos. En estos momentos estamos pasando por un difícil momento.
El cuartel y el refugio no hemos tenido comunicación en mucho tiempo, por ello se han frenado muchas cosas que se habían prometido, como el traslado a un lugar más seguro y la llegada de alimentos. Estamos pasando por una escasa no muy seria, pero el tener más gente a la cual alimentar necesitamos de su ayuda. Al igual que la comida y el lugar seguro, tenemos una clara falta de personal capacitado para poder ir y traer más comida. Por ello, necesitamos y les pedimos que quienes estén interesados en ayudarnos y ayudar al resto de la población sean enlistados al ejército para poder desempeñar las actividades de seguridad. Quienes en este momento estén interesados, por favor acérquense y procederemos con el resto del trabajo, se les dará una instrucción y adiestramiento para ir cuanto antes por los suministros. Gracias por su atención. Hubo algunos murmullos en el lugar, pero fueron pocos quienes se atrevieron a ponerse de pie y seguirlos. Yo miré eso nervioso. Y en la noche Tristán apareció con la peor noticia que pude escuchar. ¿Cómo que te enlistaste? Es la mejor forma de poder ayudar estando aquí, tengo la oportunidad y estoy apto para hacerlo, por ello decidí. Y estás haciendo justamente lo contrario que papá nos dijo, tenemos que estar juntos, nos estás separando. Lo estoy haciendo por ti, la comida que iré a traer también te alimentará. Lo que podríamos hacer sería habernos enlistado juntos. Danny, eres solo un niño, no te aceptarían. En estos tiempos cualquiera que sepa disparar un arma es aceptado. Tú sabes disparar. ¿Y tú? Me enseñarán, los escuchaste en la mañana. Lo suficientemente bien y rápido como para que después te envíen a la guerra. Solo estaremos viajando por comida, ellos me lo dijeron. No entiendo por qué haces esto, tendríamos que estar juntos, déjame enlistarme también y acompañarte. No, tú te quedarás aquí y esperarás a que regrese. Le prometí a papá que te cuidaría, y tú eres mi mayor prioridad. ¿Y qué hay de ti? ¿No te importa dejarme solo rodeado de gente que no conozco? Escucha, Danny. No hagas esto más difícil, aunque quieras detenerme no lo vas a conseguir, ya está hecho. Partiré en 3 días. Y tú te quedarás aquí mientras yo voy allá. No hagas nada estúpido, promete que te quedarás aquí hasta que yo regrese. ¿Y si no lo haces? ¿Te quedarás aquí entonces? Y los días entonces transcurrieron así. Tristán al día siguiente ya tenía un uniforme y le dieron un adiestramiento rápido, yo lo vi todo desde la distancia mientras el plan de enlistarme cuando él se fuera pasaba una y otra vez por mi mente. Sabía que estaba loco si lo hacía, pero no quería separarme de la última familia que me quedaba, quizás allá podría reencontrarme con él. Y cuando él finalmente partió quedé totalmente solo. Fue la primera vez en mi vida que me sentí así. La despedida fue dura, aún quería ir con él, pero tuve que dejarlo ir. Tristán era solo un chico de 20 años. Un simple estudiante de universidad. Con sueños de ser médico. Y ahora lo veía lejos de todo por lo que él cada día y noche se esforzó. Y así pasaron 3 días más. Sin saber nada de él. Dormir solo en la tienda. La comida se hacía amarga sin su compañía. Ver el cielo e imaginar que el helicóptero en el que él partió estaba de vuelta con él a salvo. Que podría volver a ver a mi hermano. Que seguiríamos juntos mientras todo esto pasaba. 3 días que se volvieron un mes. Y Tristán jamás regresó. Sabía que muy probablemente ya era invierno, diciembre o enero, no lo tenía muy claro, había perdido la noción del tiempo ya. La comida aún seguía llegando gracias a los otros grupos que regresaban por tierra y el helicóptero que quedaba. No hice amigos, mi hermano era el único que me quedaba, pero sin él estaba totalmente perdido, solo un desconocido entre cientos de extraños. Simplemente hice lo único que me quedaba hacer. Quería ayudar a los demás yendo por más comida, pero también quería ir a la ciudad y saber si mi hermano estaba ahí. Nombre. Joseph Daniel Marín Lozano. Edad. 15 años. Sí, te ves un poco más joven. Temí por un momento que fuera denegada mi solicitud por mi edad. Bien, pues tienes un peso levemente menor al que se pide, pero considerando tu edad y estatura estás en lo correcto, solo un poco desnutrido. Tu vista está bien, presentas visión 20/20. No presentas asma, estás completamente sano, todas las partes de tu cuerpo en orden, sin caries, y con fuerza necesaria para cargar un rifle. Ojos café, piel morena, cabello negro, 170 de altura.
Vale, pues tus rasgos físicos espero que te ayuden en esta carnicería. Prepárate y ponte un uniforme, esta misma tarde inicia tu adiestramiento. De acuerdo. Solo di enterado. ¿Enterado? Pues ve a prepararte. Tomé el uniforme y fui a mi tienda a ponérmelo. Era algo grande, discretamente le hice unos recortes con una tapa de latas, nunca es fácil hacerlo con eso, pero a duras penas lo logré para poder estar totalmente cómodo. Esa misma tarde, tal como se me dijo, comenzó mi entrenamiento. Duraría tan solo 3 días antes de ir a otra ciudad por más comida y ropa para los refugiados. Fue una rápida introducción al manejo de armas, a la pelea cuerpo a cuerpo, reconocer enemigos y aliados, primeros auxilios, reparación y manejo de vehículos, aunque realmente casi nadie aprendió nada de ellos, supervivencia urbana y rural, trucos para obtener comida, agua y fuego. En fin, más variedades que tuvimos que memorizar en esos 3 días. Nunca es fácil disparar. Mi primer día no fue como lo esperaba, pero sí como lo imaginé. Disparé una pistola de 9 milímetros, el sargento dijo que era el arma más fácil de encontrar y la más fácil de usar. Después un rifle de asalto, aún más complicado. Simulamos lanzar granadas con rocas. En lo marcial fui el peor, todos me ganaron, claro que lo suponía por ser el más chico de todos, pero creía que yo era bueno peleando, el sargento me dijo que tenía que mejorar mucho en eso y me dejó practicando toda la noche. Con el curso terminado y la misión establecida decidimos que ya era hora de ir. Nos subimos al helicóptero. Aparte de la comida y ropa tendríamos también que conseguir combustible para los camiones y ese mismo vehículo. Presten mucha atención. La ciudad es muy peligrosa, hay montones de infectados y soldados y manifestantes peleándose entre ellos, si hay un lugar tranquilo no deben confiarse porque seguro es una trampa. Manténgase siempre atentos, nunca bajen las armas y no se separen, ¿de acuerdo? Respondimos afirmativamente. Buena suerte muchachos, que Dios los proteja. El sargento cerró la puerta y el helicóptero comenzó a elevarse. Me dio mucho miedo cuando eso pasó, jamás en mi vida había volado y hacerlo no era tan bonito como pensaba. Me aferré fuertemente a mi asiento, casi que incluso los rasgué un poco. ¿Nerviosos? Nos preguntó Tomás, el soldado que estaría a cargo durante la operación. ¿Algo? Cuando lleguemos allá tenemos que hacer todo rápido. Entremos a cualquier lugar y tomemos toda la comida que podamos. Regresamos al helicóptero y vamos por el combustible. Solo tenemos 5 minutos para hacer cada cosa, así que seamos rápidos y hagámoslo todo tranquilo, 5 minutos son suficientes para abastecerse muy bien. Tomen toda el agua que puedan, comida enlatada e instantánea, semillas como arroz, lentejas o frijoles. Nada de dulces, nada de refrescos, no cereales de caja, nada de eso nos sirve. Miré por la ventana y noté que ya nos habíamos alejado, volábamos a baja altura para no gastar combustible en el descenso. Veía el campo que comenzaba con lo que parecía un bosque verde grande. La carretera en medio y aún con coches en ella. También vi mi reflejo. Jamás pensé que con una edad tan corta podría portar un arma y un uniforme, pero así es como la vida da vueltas. Todo el equipo que llevaba pesaba igual o más que yo, pero nada era tan importante como el saber que Tristán podría estar en la ciudad, esperándome, y me emocioné ante el pensamiento de verme con él abrazándonos por nuestro reencuentro, y una lágrima salió de mí cuando ese pensamiento acabó. ¿Qué pasa? El soldado Tomás preguntó al piloto. Estamos teniendo turbulencias, hay fallas en los motores por falta de combustible. Mierda. Intenta aterrizar de emergencia y ponerte en contacto con el refugio. Primero tenemos que encontrar un lugar a donde hacerlo, estamos en el bosque, intentaré ir a la carretera. El helicóptero se meneaba violentamente y las luces y alarmas no cesaban. Me aferré aún más a mi asiento mientras el piloto intentaba poco a poco acercarnos a la carretera, pero el vehículo se estaba volviendo ya incontrolable, y justo cuando creí que se vendría abajo vi la carretera a pocos metros. Solo un poco más, desciende para evitar el choque. Y se intentó, pero seguía siendo difícil. Negativo, perdí el control, no controlo, repito, no controlo. Prepárense para el impacto. Cúbranse.
nos gritó Tomás. Subí mis piernas al asiento y me abracé con todas mis fuerzas mientras sentía como el helicóptero seguía moviéndose y descendiendo, hasta que vi los árboles y las ramas chocando contra las ventanas. Después todo se volvió completamente negro.